perorata realmente, incoherente y deshilada de Gustavo Petro. Es increíble ver el despilfarro de recursos para traer buses y chivas de todo el país para oír eso. Gustavo Petro no ha entendido una cosa que es de la elemental historia del M-19, y es que lo importante de la historia del M-19, visto, repito, desde el punto de vista ya histórico, fue la paz del M-19 y no sus actos de guerra. Por eso tomar esa memoria siempre en un tono amenazante y hostil, pues es un desconocimiento real de la historia misma del M-19. Si el M-19 no hubiera propuesto y hecho la paz como lo hizo en la época que lo hizo, pues hubiera quedado como las FARC o como cualquiera de estas otras organizaciones. Realmente lo que la distinguió fue haber podido hacer un proceso de paz importante y que se respetó. Eso es así. Yo creo que ese es el primer análisis que hay que hacer de un presidente que abusa además de esa memoria y de esos símbolos del M-19 contra muchos sectores del país que tienen absolutamente otra visión de las cosas y a las que no se les puede imponer, repito, una perorata pseudo-guerrerista sin que eso tenga ninguna conexión con la realidad y con la historia. Usted lo conoce muy bien, usted lo conoce desde su juventud, desde la juventud de Gustavo Petro. Y usted sabe él cómo procede, lo ha visto a lo largo de la vida. ¿Usted cree que vamos para un quebrantamiento institucional? ¿O usted cree que el presidente, su antiguo compañero en el M-19, Gustavo Petro, va a respetar los dictámenes y los parámetros de la democracia? ¿Para dónde vamos? Juan, la mayor preocupación, y he venido planteándolo desde hace muchos meses, es que no se vaya a vulnerar, que no intenten colapsar el sistema electoral en algún momento. A ver, hay algo que ya conocemos todos los colombianos y es el deterioro de la seguridad y el orden público en todo el país. Esto tiene que ver con un fenómeno muy concreto, que es el crecimiento del control territorial por parte de las organizaciones ilegales en extensas regiones. Eso de por sí ya pone en riesgo el funcionamiento democrático de las elecciones en distintas regiones del país. Pero además, si uno le suma a eso algo tan concreto como que todas las organizaciones ilegales del país tienen protección por parte de la dictadura venezolana, relación con la dictadura venezolana. Y efectivamente ha venido ocurriendo casi que lo que podríamos denominar una invasión soterrada, lenta, por parte de esas organizaciones en el país. Si eso entra a conmocionar, si buscan en un momento dado repetir un fenómeno de desestabilización e inseguridad como el que ocurrió en el año 2021, pues sin lugar a dudas podrían dar lugar a una conmoción interior que dé, por ejemplo, para la modificación del calendario electoral, que eso ya sería colapsar el sistema electoral. Entonces, entre las realidades ya que podrían ocurrir hoy, ¿cómo serían hoy las elecciones en el Cauca? ¿Cómo serían hoy las elecciones en el Catatumbo y en buena parte del norte de Santander? ¿Cómo serían en Urabá? Sí. Ahora, señor Lucio, el presidente Petro, cuando se le ha cuestionado en ese sentido, ha dicho insistentemente que él es un demócrata. ¿Se le puede creer? A ver, es que para empezar, ¿cuántas veces ha dicho mentiras? Y hace cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y de hecho, las movilizaciones de ayer fueron un claro ejemplo de eso. Es que argumentar que la negación de un proyecto de ley de iniciativa del gobierno constituya un bloqueo institucional es absolutamente inadmisible en un concepto democrático. Es decir, de hecho, por ejemplo,
muy particularmente volviendo al tema electoral y a su pregunta. Cuando Gustavo Petro reivindica como lo principal de su campaña y del camino que lo llevó a la presidencia de la República, los bloqueos y los vandalismos del año 2021, pues es un claro ejemplo de un concepto profundamente antidemocrático de lo que es la política en una democracia. Y si resulta que él considera que ese fue el camino principal y piensa repetirlo, pues estamos hablando realmente de un riesgo muy grande del proceso electoral. De hecho, el intento, por ejemplo, de acelerar el proceso y de incendiar, digamos, de meterle combustible a la polarización del país a través, por ejemplo, de la figura de la consulta popular, pues son todos hechos que por excelencia denotan, sintomatizan un irrespeto al sistema democrático. Sí, señor Lucio, pero con estas palabras precisas que el presidente dijo ayer sobre el M-19, que en el M-19 no aprendimos a hablar carreta, ¿eso usted lo interpreta como una amenaza de violencia contra el Congreso? Pues es que en sí las palabras son amenazantes. ¿Qué quiere decir que no se habla carreta? Que se va a los hechos, que se va a las manos. Eso es como el truán de barrio que dice, no, yo no discuto porque yo resuelvo todo a puñaladas. Eso no tiene sentido. En sí son unas palabras violentas y amenazantes, porque es que la violencia no son... uno de los más importantes teóricos de la guerra, Clausewitz, decía, mire, la guerra no empieza con el primer disparo, la guerra empieza con el sentimiento hostil. Sí. Doctor Lucio, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Usted lo que nos está diciendo en concreto es que lo que va a hacer el presidente de la República, o que lo que quizá quiere hacer Gustavo Petro, es que se incendie o permitir que se incendie el Catatumbo, permitir que se incendie el departamento del Cauca, crear un caos con lo de la consulta popular para decretar una conmoción interior y aplazar las elecciones, por ejemplo, 1 año o 2 y quedarse en el poder. Eso es, mire, los países tienen lo que se llama las hipótesis de guerra. Es decir, si llegara una confrontación, ¿cómo sería? ¿Desde dónde sería? ¿Con quién sería? Yo creo que a propósito de todos estos hechos hostiles y atípicos desde la presidencia de la República contra la democracia, nosotros debemos tener la hipótesis de la crisis del proceso electoral, entre otras cosas para buscar desde ya protegerlo, blindarlo, como un sentido estratégico de defensa de la democracia. Efectivamente hay un hecho concreto que no es una teoría, no es una hipótesis sin sentido, y es que venimos de vivir un colapso democrático con eso que llaman estallido social, que más que un estallido social fue una estrategia de vandalismos y bloqueos que paralizaron al país durante casi 2 meses. Recién salidos de pandemia eso nos ocurrió. Ese vandalismo del año 2021 fue el que, primero lo repite Gustavo Petro, determinante en el proceso electoral del año 2022. Si lo que quieren es atornillarse al poder, lo pueden repetir ese mismo ejercicio del 2021 hoy multiplicado a la N, precisamente por todo el crecimiento y el desbordamiento de la inseguridad en los territorios. Si nosotros comparamos el mapa de control territorial de hoy con el de hace 2 años, es evidente que eso ha crecido dramáticamente en los últimos 2 años. Luego, la capacidad de paralizar al país, de bloquear sus carreteras, de imponer el terror, hoy es mucho más grande que en el año 2021, hace 3 años o 4 años. Si eso lo repiten, con base en eso podrían acudir a que esa desestabilización del orden público generada por ellos mismos da para una conmoción interior, y con base en la conmoción interior podrían entonces acudir a modificar el calendario electoral con una puntualidad mucho más concreta y grave, y es que
tal vez por el grado de cordialidad política que hubo en la época de la Asamblea Nacional Constituyente. A nadie se le ocurrió incorporar en la Constitución la eventualidad de la modificación de un calendario electoral y haber puesto, por ejemplo, que sobre la base de un desastre natural, un terremoto que ocurriera el día anterior a las elecciones, si hubiera que posponer la fecha electoral, entonces podría ser a más tardar en 60 días o cualquier fórmula. Pues no, nosotros si hay un cambio de un calendario electoral, la Constitución no dice absolutamente nada, cuánto tiempo después habría que hacerlas, en fin. Por eso es que es importante pensar en fórmulas para blindar eso, como por ejemplo que alcanzara por un acuerdo nacional a tramitarse en el Congreso de la República una ley que dijera que con base en la conmoción interior no se puede modificar el calendario electoral. Eso sería un punto concreto, por ejemplo, de defender el proceso electoral. Escuchan ustedes a Carlos Alonso Lucio, compañero de Gustavo Petro en el M19 y hoy en el plano absolutamente opuesto en la vida política colombiana. Una pregunta final.